abrir nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios nos dice que Él espera del mayordomo fiel y prudente. Este es el mes de énfasis de mayordomía, que significa administración. Y cuando vemos en Lucas, capítulo 12, versos 41 al 42, Lucas, ¿dónde se encuentra Lucas? A ver si nos ayudamos a las visitas, les ayudamos con una Biblia. Si no tienen, le enseñamos cómo encontrar Lucas, que está después de Marcos y antes de Juan. En Lucas, el capítulo 12 son los números grandes. En el capítulo 12 de Lucas, empezamos en el 41 de Lucas capítulo 12, y los versos son los números pequeños. En el número 41 de Lucas capítulo 12, empezamos leyendo la bendita y gloriosa palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versos 41 al 48. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿qué dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Padre, gracias por hablarnos de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que espera Dios del mayordomo fiel y prudente. Cuando valoramos la confianza que Dios estableció al hombre sobre su creación para administrarla, ahí viene la palabra mayordomo. Alguien que se le da la confianza de que administre recursos que pueden ser humanos, dinero, pero también bienes, puede ser finca, materiales, una casa, animales, muchas cosas. Pero Dios nos da este ejemplo del Génesis que le da al hombre la capacidad de administrar su vida, recursos y bienes. Ahí viene la mayordomía. Así es ahí la importancia de lo que Dios espera del mayordomo fiel y prudente. Quiere decir que un administrador tiene ese privilegio de que le dan la confianza de administrar, tiene la responsabilidad de hacerlo bien, de ser fiel, de ser prudente, pero
entiéndase que Dios habla también de que viene a pedir cuentas de esa administración, de todas las cosas que Dios te ha confiado, desde tu vida, tus recursos y tus bienes. A Dios tenemos que darle cuenta. Ese es el primer punto que nos enseña la palabra en Lucas capítulo 12, de los versos 41 al 46. El Señor nos ilustra lo que Él espera de nosotros. La manera de enseñar de Jesucristo era una manera muy sencilla, pero que le encantaba usar las ilustraciones para enseñar. Eso es lo que se conoce como parábolas. No es para parar bolas, es para ilustrar con palabras, con instrumentos sencillos que la gente relaciona en su vida diaria. Y así continúa la enseñanza de Jesús con una pregunta de parte de Pedro en el verso 41. ¿Qué era lo que preguntaba Pedro? Pedro preguntaba sobre la ilustración del pasaje anterior, lo que es el contexto, para que ustedes se ubiquen de qué estaba preguntando Pedro cuando le dice en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿De qué parábola estaba hablando? El pasaje anterior del versículo 35, el siervo vigilante, hablando de su segunda venida con una ilustración. ¿Cuál era la ilustración? En el verso 35 al 40 lo dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Todos estos son elementos que la gente de esos días era común, era cosa que podían relacionar muy fácilmente. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor ¿qué? Regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se acuerdan de la última cena del Señor? El Señor siempre tiene esta figura, va a haber convivencia, yo los voy a atender personalmente. Mire la ilustración que Jesucristo está dando aquí. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Quiere decir, felices, gozosos. Va a haber gran celebración. Pero ¿sabe de esto? La otra parte, el contraste. Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad ¿qué? Preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí viene la pregunta de Pedro. Señor, ¿de quién estás hablando ahí? ¿Solo de nosotros, tus siervos, que te amamos? ¿O estás hablando de todo el mundo? Mire que Jesús no le responde directamente a la pregunta con un sí o no, o ustedes o todos. ¿Qué le responde Jesús? Como Él tenía como práctica enseñar, con otra ilustración. Observe ahora en el 42, Jesús no le contesta sí o no, o todo lo contrario. Le dice: pon atención, si no captaste en la primera, mira esta ilustración ahora. Verso 42. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Ven? La figura otra vez, administrador. ¿Quién es el fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. La justicia tardía no es una justicia eficaz. Hacer las cosas en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, es muy distinto a como a nosotros nos parece, usando
el reloj de los hombres, que depende de un sistema analógico o automático o satelital. En estos días yo tengo un reloj que está conectado al sistema satelital. O sea que yo no tengo que estar cada rato ajustando. Cuando se va la luz y viene, ese está conectado con el satélite. Pero ¿qué pasó? La tormenta, el huracán, lo que sea, trastornó el sistema satelital. Y el reloj empezó a darme la hora del Pacífico, 3 horas antes o después. Y no me servía. Digo, ¿qué le pasa al reloj? Yo sin tocarlo, después automáticamente se volvió a funcionar. Y es que todos los sistemas, las computadoras, los celulares, los relojes electrónicos modernos, todos dependen de un sistema que está en California, un reloj atómico, pero que también tiene una falla, milisegundos. No es exacta, pero el tiempo de Dios sí es exacto, es preciso como un reloj suizo. Nunca falla, no es como estos relojes que uno piensa que bueno, con ese sistema ahí sí voy a estar bien. Ese sistema puede fallar, pero Dios no falla. ¿Cuántos saben eso? Y a la hora de Dios viene tu bendición, a la hora exacta, ni un segundo antes ni un segundo después. Créele a Dios, pon tu esperanza en el Señor. Él siempre está sincronizado a tiempo. Y aquí el Señor le está diciendo, mira, pongan cuidado. Es bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo, no diciendo yo voy a hacer y no hace. No se preocupa de qué dirán los hermanos, qué dirá el pastor si estoy haciendo. No se preocupe por eso. Pregúntese, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿En tu tiempo? ¿Cuando tú quieras? ¿O cuando a mí me da la gana o me sobra tiempo y cuando pueda? Es muy diferente a cuando Dios te está hablando y su Espíritu Santo te está diciendo, es tiempo de decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabes qué? Así como el hijo pródigo dijo, me voy a levantar y le voy a decir a mi padre, mira, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo y yo voy a ir algún día. No, él lo pensó y luego se levantó y fue. ¿Cuánto en esta mañana le dirán al Señor, sí, Señor, heme aquí, yo iré? ¿Sabe qué? Ya voy a ir. Es tiempo de hacer más que de estar de acuerdo con Dios, que es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Él se merece nuestra obediencia? Amén. ¿Cuántos creen que si Él nos está hablando de que es tiempo de hacer, le vamos a obedecer? Y es aquí donde el Señor explica. Lo bueno es que es Jesús mismo el que está explicando. Dice, en verdad os digo que esto es lo que va a pasar. Cuando yo venga y lo vaya haciendo así, verso 44, esto es lo que va a pasar. Esta es la expectativa. En verdad os digo que le pondrá sobre, ¿cuántos bienes? Todos. ¿Cuántos saben que Dios tiene muchas riquezas en gloria? Amén. Que el ladrón no puede tocar, ni el huracán, ni nadie. Amén. Y Él dice, esto es lo que yo voy a poner a sus manos. Les voy a bendecir con todos los bienes. ¿No les parece maravilloso, hermano? La propuesta de Dios siempre es más de lo que esperamos de Dios. Yo solo quería un lugarcito ahí en el cielo y el Señor me está diciendo, te voy a poner sobre todos mis bienes. ¿Le parece una buena oferta, hermanos, de parte de Dios? ¿Cuántos consideran que esta es una oferta maravillosa de parte de Dios? Y Él está diciendo, en verdad os digo que les pondrá sobre todos sus bienes. Consecuencias después vienen para todo lo contrario, porque así trabaja Dios. Se dice, esta es la parte positiva, esta es la parte buena, si obedeces, y hay una parte negativa, ¿verdad? Así aquel siervo dijera en su corazón, yo he mirado mi reloj, yo he mirado mi calendario y todavía estoy esperando, pero no es en nuestro reloj, no es en nuestro calendario. Lo que para el hombre es 1000 años, para Dios puede ser un día, porque mis caminos no son vuestros caminos, y vuestros pensamientos son mis pensamientos, dice el Señor. Así que ¿cómo vas a medir la voluntad de Dios con tu reloj o con tu? A mí me parece,
¿por qué no mira en su palabra a Dios como le parece? Y él dice en su palabra como le parece. Dice, ¿qué tal si aquel siervo dijera en su corazón, mira, ya que mi Señor tarda en venir, yo me voy a tomar la atribución y comenzaré a golpear y a maltratar, a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse y hacer lo que me parece, porque es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi vida, es mi todo. Y cuando sacas cuenta, todo lo tenemos prestado de parte de Dios. Todo le pertenece a Él. Y nosotros lo estamos manejando como que eso es lo que a mí me parece, lo que yo quiero y lo que yo siento. Pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? Esto es lo que el Señor te pide, que tomes en cuenta su voluntad. Y dice en la consecuencia del 46, dice, vendrá el Señor aquel siervo en día en que Él no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquí lo que no estamos viendo lo serio, lo importante de que Dios nos está prestando la vida, Dios nos está prestando los recursos y nos está diciendo que va a venir a pedir cuenta. ¿Y desde cuándo es eso, pastor? Bueno, veamos en Génesis, cuando Dios le dice en el capítulo 1 a Adán y a Eva lo que pueden hacer con lo que Él creó, cuando Él le da la potestad de ser administradores, de ser mayordomos. En Génesis, el primer libro de la vida, de la Biblia, en Génesis 1, usted va a encontrar en el versículo 27 y 28 que Dios establece la responsabilidad al hombre y a la mujer. Cuando dice, creó Dios al hombre, Génesis 1, primer libro de la Biblia, 27 y 28, desde ahí se establece la mayordomía, que es un administrador que tiene que darle cuenta al dueño. Y ahí dice Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios lo creó como varón y hembra, y no hay términos medios, no hay otro género. Ayer estábamos estudiando en el diplomado que hoy en día la sociedad tiene definido 39 tipos de géneros, y Dios solo habla de 2. Imagínense que si LGBT, que Q más, no, y empiezan diferentes géneros, y tú puedes ser lo que tú quieras más adelante si se te ocurre, ¿no? Ser de otro género. No, Dios no lo estableció así. Dios puso orden desde el principio. Dice, esto es lo que yo estoy diseñando. Mira el diseño de Dios. Dice, a mi imagen y semejanza. Y luego dice, quiero que sepan que es solo 2 géneros. ¿Qué dice allí? Varón y hembra los creó Dios. Y además de crearlos, sé lo bueno cuando Dios hace las cosas, hermano. Verso 28. Y los bendijo Dios. Qué bueno. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Él nos bendice, hermano? Amén. Todos los días. Dios es tan bueno que sin merecerlo nos bendice. Esa es su gracia. Y sin merecernos nos perdona. Esa es su misericordia. Y le dice al hombre desde el principio, mira lo que estoy haciendo contigo. Pon atención a esto, verso 28. Y los bendigo Dios y les digo, miren, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hombre y hombre no pueden multiplicarse ni mujer y mujer. Dios lo estableció de esta manera, hombre y mujer, porque así sí se podían multiplicar. Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es administración. Y, ¿qué más? Señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el hombre está afanado a ir al espacio sideral con un aparato, con un telescopio que usted puede ver 4.000 millones de años luz hacia atrás, a ver cómo era el origen de la Tierra. Es el telescopio James Webb, que está mirando para cómo fue que se originó todo. ¿Y saben qué están haciendo en el espacio?
Cuando usted ve la contaminación ambiental aquí en la Tierra, tú dices, pero qué desastre, ¿cómo hemos creado este problema del cambio climático por la contaminación, de la mala administración que tenemos? Dicen que en el espacio hay miles de basura espacial. Satélites que ya no sirven, están allá flotando y de repente empiezan a caer en la Tierra. Y es la cantidad de contaminación que el hombre está en su carrera espacial contaminando el espacio. ¿Ustedes pueden creer eso? Cuando Dios le ha dicho que administre, ¿cómo es que usted está limpiando su patio y de repente le queda un pedazo de un satélite en su patio? Ya le ha pasado a personas que le ha caído encima y les ha hecho daño. Pero eso es la falta de administración, porque estamos haciendo las cosas como, bueno, aquí en el espacio no le molesta a nadie y dejamos eso ahí tirado. La basura es grande. Lo mismo pasa con el sistema de producir energía atómica. No solamente que es un peligro mantener esos transformadores bien regulados con su temperatura, pero el combustible que se usa, que se le llaman los desperdicios nucleares, es la contaminación más peligrosa que una bomba nuclear. Y donde eso se derrama o se tira o se deja, cuando eso sale, daña todo por cientos de años que ya no sirve, no se puede usar eso. Entonces estamos produciendo energía, dice, autosostenible. No, autodestructible, porque ¿qué se hace con ese combustible, ese desperdicio, esa contaminación? Hermanos, el hombre no se está dando cuenta que él mismo está creando un problema para sí y su vida la está llenando de contaminación, de cosas tóxicas. Tomas agua y estás tomando plomo. Dice, ¿cómo? Hay ciudades que ya no se puede tomar el agua, le dicen, ni se lave los dientes con ese agua que sale de la pluma porque está contaminada. Entonces el mismo hombre está creando como sistemas tóxicos. ¿Y por qué? Porque no siente responsabilidad administrativa, que significa que al final tiene que dar cuenta de lo que está administrando. Y desde el principio Dios está explicando, yo te estoy dando esto para que tú lo administres, pero después de todo esto viene el juicio final. ¿Cómo qué? Hay una parte en la que Dios va a pedir cuentas, sí, a todas las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Cuando estamos recibiendo la responsabilidad de administrar toda la creación, de administrar nuestras vidas, nuestros recursos, tenemos que tomar en cuenta que hay un día, una hora que el hombre no sabe. En Mateo 25 el Señor dice, pero va a haber un día en que vamos a sacar cuentas. Mateo capítulo 25, 31 al 46. ¿Cuál es esa administración que Dios dice que va a pedir cuenta? Mateo capítulo 25, ese es el día, no que una nación, pero todas las naciones. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25. ¿Qué dice Mateo 25, 31 al 46? El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿cuántas? Todas las naciones. Se apartará de los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Verdad que son diferentes las ovejas de los cabritos? Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. Acuérdense que él dijo y bendijo. Benditos de mi Padre. ¿Se acuerdan de la bendición? Bendito de mi Padre. Heredad, ¿qué cosa? El reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Ven la conexión de Génesis que estábamos hablando de la mayordomía cuando empezó y Dios le dio la autoridad para administrar? Pero aquí llega el día de dar cuenta al dueño. Y dice en el 35, porque tuve hambre, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer.
tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos, sigamos hasta el 46, dice, entonces los justos responderán diciendo, Señor, no, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ve cómo el Señor deja claro las expectativas de lo que administramos? Que hemos de dar cuenta un día. Y esta mañana estábamos en el estudio bíblico estudiando sobre lo que es la religión pura y sin mácula. ¿Recuerdan? ¿Ven la conexión de lo que el Señor da con consistencia, su expectativa, lo que espera de nosotros? El que estemos congregados, alabando al Señor y pasándola muy bien, eso no es todo. La voluntad de Dios es que demos un impacto a la comunidad, a aquellos que están en necesidad. Y lo bueno es que el Señor está dando detalles, por si acaso nos falta idea de qué podemos hacer, pastor. ¿Usted qué cree que debemos hacer para ayudar aquí en Sanford? El Señor da una lista de cosas que pudiéramos hacer donde hay necesidad, donde pudiéramos identificarnos, ir a ayudar, a hacer el bien. Como creció la iglesia en Jerusalén, porque tenían favor con todo el pueblo. Siempre estaban pendientes de hacer algún bien. No solamente por sentirnos bien en la casa del Señor. Pero esta expectativa, Jesús lo pone de una forma tan implícita que él dice, mire, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Así que no lo haga porque el pastor lo dice, porque los hermanos de Maús lo dicen. Hágalo porque esa es la expectativa de Dios. Y Él está esperando que lo hagamos como si lo estuviéramos haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y así, cuando Él venga, Él va a decir, por cuanto lo hiciste así, disfrutad del eterno reino de Dios. Y a los que no, que dijeron, sí, vamos a hacer, y no lo hiciste, las cuentas que el Señor saca son con consecuencias. Por eso Él habla así tan claramente. No deja lugar para ninguna duda, ninguna confusión. La expectativa de Dios es que pasemos de ser oidores a ser ¿qué? Hacedores. Y hacer las cosas como para el Señor y ayudar a los que necesitan. Porque es como si lo estuviéramos haciendo para Él. ¿Y quién va a dar la recompensa? ¿Quién va a dar el reconocimiento que hicimos lo que Él esperaba de nosotros? El Señor. Él mismo dice, yo vendré con sus santos ángeles y yo los voy a identificar. Aquí no va a haber confusión de identidad, ni de cara, ni de nombre, porque Dios conoce su pueblo, conoce a sus ovejas. Así es. Así que nuestra expectativa de la mayordomía y de la administración tiene que fijarse en esto. En el último punto vemos los últimos versículos del capítulo 12, 47 y 48. Cuando Pedro hacía la pregunta de quién estabas hablando, con quién es esto, aquí el Señor le deja claro ya en el 47 y 48
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá ¿cuántos azotes? Muchos azotes. Pero también dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado ¿cuánto? Poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho Se le demandará. ve la responsabilidad de un administrador, sabe que tiene que dar cuenta. No es un título, hermanos. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No es tener el título, siervo de Dios. Es tener el fruto de las obras de la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor va a medir. Ah, no, que yo tenía este título. Ay, que yo echaba demonios en tu nombre. Ay, que yo profetizaba. Ay, que yo hacía tantas cosas en tu nombre. No, eso no es lo que el Señor va a medir. Lo bueno es que ustedes revisaron en esta mañana toda la expectativa de Dios. Tiene que ver con aquellos que tienen una necesidad y le damos del amor y la bendición de Dios. Le damos una ayuda efectiva. No solo simpatía y sentirnos mal. Qué lástima estos hermanos allá en Florida están sufriendo. Cada ofrenda que usted da aquí, hay un ministerio de tragedias que sale y están allá ahora mismo en Florida. Cada vez que tú das una ofrenda aquí, la Convención Bautista envía un equipo para ayudar al rescate y ayudar a sostener, porque la gente no tiene ni qué comer, no tienen agua para tomar, no tienen nada. Y le llevamos esperanza y vida en el mensaje de Jesucristo. Entonces sí tenemos la oportunidad de hacer, vamos a hacerlo. El Señor nos está invitando esta mañana a cada uno a ser buenos, fiel y prudente, administrador. Cada uno tiene que responder a esta invitación con fe y obediencia, o simplemente, esto no es conmigo, esto no es conmigo, esto es con otra persona. Ve que Pedro decía, esto es con nosotros, o eso es para todos. Y el Señor vuelve y le da una ilustración como, cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. Le respondió con una ilustración que el Espíritu Santo nos puede decir esta mañana. ¿Cómo estoy con mi administración de mi cuerpo, de mis recursos, de mi familia, de lo que Dios me ha prestado y que le tengo que dar cuenta al Señor cómo lo hice? Esta mañana el Señor nos está invitando a no ser solamente oidores. ¿Cuántos quieren orar con el pastor esta mañana? Señor, yo quiero obedecer, no solamente quiero estar de acuerdo contigo, yo quiero hacer algo en tu nombre. Yo quiero hacer como que estoy viendo al invisible cuando estoy ayudando a aquel que está en necesidad. Yo quiero sentir que te estoy viendo a ti cuando estoy ayudando a alguien que yo pienso que tal vez no se lo merece, pero tú nos das de tu gracia, de gracia recibimos, de gracia podemos dar sin medir si lo merece o no lo merece. Porque Dios tiene misericordia con nosotros. Cada mañana son nuevas su misericordia. Amén. Para que yo me levante delante del Señor en oración, le digo, Señor, tú has hablado claro en tu palabra. Sí, quiero obedecer. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por amarnos, por bendecirnos. Oh, tanto nos has dado para administrar y a veces vivimos como que esto es nuestro y lo ganamos con el sudor de nuestra frente y nadie me tiene que pedir cuenta. Pero tú nos hablas en tu palabra muy claramente que a ti tenemos que darte cuenta, Señor. Perdónanos por no ser prudentes muchas veces. Señor, perdónanos por no ser tan fiel como tú eres fiel con nosotros. Señor, en esta hora tu Santo Espíritu nos convence, nos redarguye que sí podemos hacer más por ti, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Tú eres digno de que te demos más, Señor. Permite que nuestra vida dé fruto para tu gloria y bendición para los que no conocen la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Muévenos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y
y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana tenemos la oportunidad de tener un acto de obediencia que se llama la Santa Ordenanza, la Santa Cena. Quiero convidarles a nuestro hermano Alejandro que nos ayude para que podamos obedecer en estas dos únicas ordenanzas que hay en la Biblia. Uno es el bautismo, el otro es la Santa Cena. Podemos decirle al Señor que gracias por permitirnos hacer esto en memoria de Cristo Jesús. Esa es la ordenanza de la Santa Cena. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, encontramos esta ordenanza, la cual queremos leer el primer versículo, el versículo 23, y le pedimos al hermano que ore por este acto después de leer este versículo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, leemos esta instrucción del Señor para recordarlo en nuestro corazón. Dice 1 Corintios 11, 23. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Nos dirige en oración, hermano. Oremos, hermano. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por poder participar de esta ordenanza tuya, Padre divino. Padre, no sabemos cómo pagarte lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santísimo. Sí, Señor. Perdona nuestras faltas con las que te hayamos podido ofender, Padre Santo. Oh, Santo. Para que seamos dignos de tomar este pan y este vino, Padre Sí, Santísimo. Es una ordenanza tuya, Padre Santo. Gracias, divino Señor. En tus manos nos quedamos, Padre Santo. Aleluya. Bendice esta Santa Cena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el versículo 24 encontramos la instrucción de esta ordenanza. En el verso 24 del 1 Corintios capítulo 11 encontramos la instrucción. Este sistema que estamos usando es por higiene. Vemos el pan encima de la copa. Hay una cubierta muy fina, muy delicada. Con cuidado podemos abrirlo para poder sacar el pan sin abrir la parte que tiene el jugo de vid. Esa laminita delgadita que está encima separa el pan. Tomamos el pan que está encima, mientras observamos en el versículo 24 la instrucción del Señor de 1 Corintios capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Te damos gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, te damos gracias porque ese cuerpo que debió estar allí era el mío por mis pecados. Señor, te damos gracias porque tú lo hiciste en obediencia voluntaria para recordarnos que nosotros también podemos
actuar en obediencia voluntaria y entregar nuestra vida en servicio para tu gloria. Y si hay que sufrir, vale la pena sufrir por lo que tú sufriste por nosotros. Tú mereces nuestro sacrificio vivo y agradable. Haz de nuestra vida un sacrificio de olor fragante para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En la copa tenemos la oportunidad de vivir los versículos 25 y 26. Y para abrir la copa con el jugo de vid también hay que hacerlo con cuidado. Si lo hace con demasiada fuerza se derrama. Así que con firmeza estable va abriendo la parte que sigue para no derramarlo y para que se abra con mucho cuidado, con sabiduría. Así abierta la copa, podemos contemplar en la palabra de Dios lo que Él nos instruye para hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Versos 25 y 26 dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos en su memoria. Señor, te damos gracias por esta ordenanza que podemos realizar en memoria de ti. Porque tú eres digno de que te recordemos. Nuestra memoria a veces nos falla. Y por eso tú nos dejas tu palabra para recordarnos en memoria de ti. Hacemos esta ordenanza. Porque queremos recordar cuando tú la instituiste que tú vendrías y tendríamos una cena gloriosa contigo. Permítenos recordar eso en medio de tantas situaciones que nos rodean. A veces nuestra memoria nos puede fallar, pero tú no fallas y tu palabra viva está aquí para recordarnos que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Así es. Y tenemos una palabra fiel que podemos apegarnos para ser mayordomos fieles, de administrar y de vivir conforme a tu voluntad. Señor, gracias por ese sacrificio vivo, de esa sangre derramada que tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Permítenos recordarlo cada mañana, que son nuevas tus misericordias, para disfrutar del poder de la sangre de Cristo. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la bendición con la palabra de Dios mientras recogemos las copas. En el Salmo 122, 6 a 9, tenemos la bendición que podemos dar con la palabra de Dios. La palabra de los hombres se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece, y los que viven en ella permanecen también. Amén. En el Salmo 122, 6 al 9, usted puede bendecir con la gloriosa palabra de Dios. En el Salmo 122, 6 al 9, podemos bendecir de todo corazón invocando esta palabra preciosa del Señor. En cada hogar necesitamos estas bendiciones, y por eso yo le animo a que lo invoquemos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Y por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que el Señor nos siga bendiciendo muy ricamente. Amén.